Seguro que cuando piensas en la ciencia ficción, lo primero que se te viene a la cabeza son naves estelares que surcan la galaxia, civilizaciones alienígenas, viajes en el tiempo, apocalipsis nucleares, distopías, la fusión entre seres humanos y máquinas. Pero, ¿y si te dijera que no es eso lo que define la ciencia ficción? Quédate y te cuento más. La ciencia ficción es un género tan amplio que a la hora de la verdad nadie se pone de acuerdo cuando hay que definirla, así que vamos a encontrar tantas definiciones como autores, críticos, académicos, y además cada uno suele barrer un poquito para casa. Sin embargo, en lo que prácticamente todos están de acuerdo es en un elemento que aparece en las historias de ciencia ficción y que no aparece en ningún otro tipo de literatura, que es el novum. En 1979, el crítico Darko Subin definió la ciencia ficción, y lo voy a leer textualmente, como un género literario cuyas condiciones necesarias y suficientes son la presencia y la interacción del extrañamiento y la cognición, y cuyo recurso formal más importante es un marco imaginativo distinto del ambiente empírico del autor. Vale, esto es un poco enrevesado. Ese marco imaginativo del que habla Darko Subin suele venir definido por el novum, que es ese elemento extraño típico de las historias de ciencia ficción que diferencia nuestro mundo, el mundo real en el que vivimos, del mundo imaginario que aparece en la historia, y esto es muy importante, que suele desencadenar los acontecimientos que vendrán después. Algunos ejemplos muy típicos de novum pues, podrían ser la posibilidad de viajar en el tiempo, o un primer contacto alienígena, o el desarrollo de una nueva tecnología que provoca un cambio de paradigma tecnológico que no se ha visto antes, cosas así. Solo tiene que cumplir una condición, y es que tiene que ser de naturaleza racional. Luego ya puede implicar ciencias naturales como la física, la química, la ingeniería, o ciencias sociales como la sociología, la psicología, la antropología. Lo que no valdría en ningún caso es utilizar elementos sobrenaturales o mágicos. Vale, pero ¿qué puedo hacer con todo esto? Y sobre todo, ¿cómo puedo utilizar el novum para saber si una historia es de ciencia ficción o no lo es? Porque sobre todo en aquellos casos en los que el novum es de naturaleza sociológica, política, humanista, es bastante difícil trazar la línea. En ese sentido, a mí me gusta mucho el criterio de Stanley Smith, que fue editor de la revista Analog Science Fiction entre 1978 y 2012. Para el que no lo sepa, Analog es el nombre que le dio el propio John W. Campbell a la revista Astounding Science Fiction, que era básicamente donde publicaban todos los autores de la Edad de Oro, ¿no? Y donde floreció la ciencia ficción moderna, donde escribían Asimov, Heinlein, etc. Si os interesa la historia de Astounding o la Edad de Oro, dejádmelo en los comentarios y os preparo otro vídeo. Pero bueno, para situarnos, Stanley Smith fue el sucesor de Ben Bova, que a su vez había sido el sucesor de Campbell. Y lo que dijo es que para escribir ciencia ficción se necesitaban dos cosas. La primera, al menos una idea especulativa que sea esencial para la historia. Esto es el novum que acabamos de ver. Segunda, cualquier tipo de ciencia que se utilice debe resultar verosímil a la luz de la ciencia conocida. En cuanto al novum, lo que está diciendo Stanley Smith es que si lo eliminaras de la historia no se podría contar. La destruirías. Tiene que ser absolutamente esencial para el relato y para que se puedan desarrollar los acontecimientos. En cuanto a que la ciencia tenga que ser verosímil, esto es muy importante en el sentido de que muchas veces que una historia sea de ciencia ficción o no va a depender más del contexto histórico que del supuesto elemento de ciencia ficción que pueda aparecer en ella. Puede haber un viaje a la luna, puede haber un robot, puede haber un viaje en el tiempo, y que la historia no sea de ciencia ficción. Resumiendo, muchas veces quitamos el novum o lo que creemos que es el novum y no pasa absolutamente nada, y otras lo que pensamos que es el novum o que es de naturaleza racional, visto desde la perspectiva de su época, no es tal. Stanley Smith pone dos ejemplos para ilustrar esto, y uno de ellos no le va a gustar a mucha gente. Los ejemplos son Star Wars y Flores para Algernon. Si tú le preguntas a cualquiera por la calle, la mayoría te van a decir que Star Wars es ciencia ficción porque aparecen naves espaciales, sables láser, especies alienígenas. En cambio, si les preguntas por Flores para Algernon, pues a lo mejor no lo ven tan claro, porque al final Flores para Algernon te cuenta la vida
de Charlie Gordon, que es un chico con discapacidad intelectual que después de un procedimiento se va volviendo inteligente. Pero no hay ni un solo elemento que podamos considerar o que podamos relacionar con lo que tenemos en mente, que es la ciencia ficción. Pues bien, es justo al contrario. Si en Star Wars cambias las naves espaciales y los sables láser por caballos y pistolas, puedes seguir contando exactamente la misma historia en el Viejo Oeste. De hecho, sigue los parámetros del western, que era algo muy típico en la ciencia ficción de la época pulp, sobre todo a principios del siglo XX. Además que la ciencia ficción y el western comparten arquetipos, roles narrativos, conflictos. Esto nos daría para otro vídeo. En Flores para Algernon, en cambio, si eliminas la operación que le hacen a Charlie y que le vuelve inteligente, que es el Novum, no puedes contar la historia. Se te desmorona todo, porque todo lo que va a pasar después depende justo de ese momento. Así que el criterio de Stanley Smith me parece muy buen criterio. Por un lado, solo tienes que ver que no haya elementos sobrenaturales en esa historia para poder definirla como de ciencia ficción, y segundo, que no puedas quitar el Novum sin cargártela. ¿Significa que el Novum tenga que ser algo científico en el sentido de las ciencias naturales y que solo la ciencia ficción hard sea ciencia ficción? Para nada. O sea, como os dije antes, Darko Subin lo definía el Novum simplemente como racional, y además él hace hincapié de que la ciencia ficción no se debe entender tanto como ciencia ficción, sino como conocimiento ficción. Luego ya podemos discutir si esto funciona siempre o cómo vamos a definir el Novum, sobre todo en el caso de la ciencia ficción soft. Pero bueno, creo que de momento ya tenemos bastante a lo que darle vueltas. Al final, dónde se establezca el límite va a depender de la idea que cada uno tenga de ciencia ficción. Hay quien considera, por ejemplo, que las utopías y las distopías son un género por derecho propio que no pertenece a la ciencia ficción. Y hay otras personas que piensan, en cambio, que las utopías y las distopías son la vertiente sociopolítica o filosófica de la ciencia ficción. Creo que por lo menos lo mínimo que le deberíamos exigir a la ciencia ficción, independientemente del tipo de conocimiento que utilice, es que sea rigurosa. Porque sin rigurosidad no cumple, para mí al menos, uno de los cometidos más importantes, que es reflexionar sobre el presente y de alguna manera anticipar los retos a los que nos podríamos estar enfrentando en el futuro. Y eso precisamente es de lo que me gustaría hablar en este canal. O sea, no busco que se trate de un canal literario, ni de novedades, ni de reseñas, sino que me gustaría hablar del potencial de la ciencia ficción como herramienta de reflexión y de innovación y de sus relaciones, por ejemplo, con la historia de la ciencia y la tecnología, que son muchísimas. Al fin y al cabo vivimos en un mundo que está cambiando a una velocidad vertiginosa. O sea, nacemos en un escenario, morimos en otro completamente distinto y tenemos que estar adaptándonos continuamente a los cambios, al progreso, y no siempre tenemos tiempo para detenernos a pensar hacia dónde vamos. Precisamente la ciencia ficción sirve para señalarnos el camino y nos habla de las múltiples posibilidades que cada nuevo desarrollo científico y tecnológico o incluso cada sacudida social abren ante nosotros. Así que bueno, si crees que te puede gustar este tipo de contenido, te invito a que te suscribas, a que te pases por aquí de vez en cuando, que comentes y bueno, no olvidéis que también podéis charlar conmigo en directo en Twitch. Nos vemos en el próximo vídeo.